su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Miércoles 22 de noviembre. Bienvenidos a este programa, el estudio de la escuela sabática. Es un privilegio una vez más para nosotros, el hermano Julio Reyes y este servidor, compartir con ustedes estos momentos de edificación espiritual. Usted, amigo televidente, radioyente e internauta, sea bienvenido a nuestro estudio de la escuela sabática. Bienvenido, hermano Julio. Muy buenos días, apreciados amigos. Deseamos que se quede con nosotros y aprendamos juntos de las bendiciones que el Señor tiene en el estudio de esta lección. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias Señor porque nos permites un día más de vida. Ya estamos a la mitad de la semana, hoy es miércoles. Y Señor, en tanta actividad en tu ministerio, en tu obra, en tu viña, pues los días se pasan rápido. Prácticamente ya falta poco para que termine el año. Pero deseamos, Señor, de que este miércoles tú nos hables a través de tu palabra, a través del estudio de la lección de escuela sabática. Deseamos, Señor, encontrar en estos mensajes esperanza, confianza, consolación y sobre todo esperamos encontrarnos contigo. Esperamos, oh Dios, que tú nos hables e ilumines nuestro entendimiento. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Crecimiento en la gracia. Esta es la lección de hoy, miércoles 22. Cuando el corazón se rinde a Cristo con oración, pidiendo su iluminación, ¿qué cambio ocurre en el carácter, hermano Julio? Para eso vamos a ver el libro de Gálatas. Gálatas 5, 22 al 23 nos dice, mas los frutos del Espíritu es. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué hermoso lo que el apóstol Pablo hace cuando define la obra del Espíritu Santo en el ser humano. Me gustó la pregunta, cómo ha sido diseñada. Cuando el corazón se rinde a Cristo, con oración, pidiendo su iluminación, ¿qué cambio ocurre en el carácter? Amén. Y es que lo que ocurre, hermanos, es que el Espíritu Santo va a venir a tu vida. Cuando te rindas a Jesús completamente y le pidas al Señor que te ilumine, el Espíritu va a venir a ti. Y viniendo el Espíritu a tu vida, ocurrirán estas cosas que acabamos de leer. Él va a dar su fruto en ti. Ese fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Es interesante, hermano Julio, que dice el fruto del Espíritu. El fruto. No dice los frutos. Exacto. En otras palabras, todo eso es lo que tiene que reflejar el cristiano. Todo, Amén. todo. Y cuando habla de las obras, pues habla en plural, pero cuando habla del fruto del Espíritu lo habla en singular y pone todo esto como el fruto. Mis hermanos y hermanas, crecer en la gracia de Cristo es poder reflejar este fruto. Y solamente los que verdaderamente, como dice aquí la lección, se rindan al Señor y con oración pidan por la iluminación de Él, es que van a poder, o vamos a tener, hermanos, experimentar, o vamos a poder experimentar esta bendición. Cuando nosotros nos hayamos rendido completamente a Jesús, el fruto del Espíritu se va a ver. Si somos muy fríos, que no amamos a las personas, entonces el amor brotará como un fruto del Espíritu.
Si nosotros, hermanos, tendemos a ser así, pues como tristes, desmotivados, gozo vendrá a nosotros. El Espíritu va a poner ese gozo en nosotros. Y si andamos siempre atribulados, desesperados, angustiados, el Espíritu nos va a hacer personas que tenemos paz en medio de toda tribulación. Amén. Mientras otros anden allí desesperados, nosotros tendremos paz, aunque el mismo factor que desespere a otros lo tengamos nosotros también alrededor, nosotros tendremos paz. Y seremos tolerantes, seremos pacientes. La paciencia es lo opuesto a la precipitación. Oh, hermanos, ¿cuánto necesitamos desarrollar paciencia? Y luego vendrá la benignidad, la bondad y la fe. Todo esto, hermanos, son gracias, son cualidades de un cristiano que es nacido de nuevo y que el Espíritu Santo lo ha puesto como fruto de su conversión. Por eso en esta hora, creo, hermano Julio, que deberíamos nosotros considerar seriamente, pedirle al Señor de corazón que este fruto se comience a ver en nosotros. Amén. No uno, sino todo, porque todo esto es el fruto en singular El del fruto Espíritu. del Espíritu. Exacto. Paciencia. A veces nosotros somos tan impacientes que hasta el salmista dijo en una ocasión, pacientemente esperé a Jehová, dijo, porque es que la impaciencia, la desesperación, la ansiedad a nosotros nos hace actuar de una manera completamente diferente a como actuaría un cristiano que ha recibido el Espíritu Santo en su vida. Y sabes, hermano Julio, de que cómo esto se pone a prueba cuando, por ejemplo, vamos manejando y encontramos un tráfico, cómo ahí se pone a prueba la paciencia. Y cuando empezamos a querer andar rebasando y metiéndose así, no, pues demostramos que realmente no hay fruto del Espíritu. Sí. Vamos al supermercado y estamos haciendo la fila y andamos queriendo ver cómo le cortamos a la fila. Demostramos que realmente no tenemos esa paciencia. Entonces necesitamos pedirle al Señor que estas gracias, como es el amor, la paciencia, la fe, la mansedumbre, la templanza, todas estas cosas puedan ser reales en nosotros. No sea una teoría esto, sea una realidad. Bueno, después de haber leído lo que ocurrirá, esto también es reforzado con el Salmo 119, 18. Veamos lo que dice. Pero antes, hermano Julio, quería leer un comentario sobre estos textos que hemos leído de los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu. Un comentario que la sierva del Señor Elena White nos dice en el manuscrito 41 de 1897. Escuchen lo que dice. La influencia, dice, del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. O sea, si tienes al Espíritu Santo, tienes la vida de Cristo en tu alma. No vemos a Cristo, dice, ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra en cada uno que recibe a Cristo y mediante Él. Los que conocen la morada interior del Espíritu revelan los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Pero ¿quiénes dice? Los que reciben a Cristo, los que reconocen a Cristo en su vida. El Espíritu Santo mora en ellos. Bueno, ahora sí leamos Salmo 119, verso 118. Hay una 18, palabra, perdón. hay una palabra al final del Gálatas que dice que contra Estas tales cosas. cosas no hay ley. Y ahora la referencia que tenemos es del Salmo 119, 18, donde nos dice, abre mis ojos, o sea, ilumíname, abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Al final Pablo terminó el versículo 23 diciendo que los frutos el fruto del Espíritu es amor, gozo, benignidad, bondad, paz, paciencia, mansedumbre, tolerancia, y luego dice, ante estas cosas no hay ley.
Y luego el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y una de las maravillas de la ley del Señor es que nos lleva a Jesús y Jesús nos transforma, nos da su Espíritu Santo y Él es el que hace que nosotros actuemos como un verdadero cristiano, con los frutos del Espíritu. Y esa debería de ser nuestra oración. Suplicarle a Dios que abra nuestros ojos significa pedirle sabiduría, significa pedirle su iluminación, su conocimiento. Por eso la pregunta dice, cuando el corazón se rinde a Cristo con oración, pidiendo su iluminación, y por supuesto David en ese momento estaba pidiendo que el Señor ilumine, y él dijo, por favor, abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. Bueno, hermanos, ¿cuál ley? Pues la ley del Espíritu. La ley del Espíritu de vida que viene al hombre. Y también que te lleva a ver la ley de Dios. Es que una persona, hermano Julio, nacida del Espíritu, puede contemplar en una forma completa todo el plan de Dios. Y yo creo que aquí es donde hay muchos cristianos que tristemente no han descubierto de que no tienen el plan completo de Dios, porque destacan la gracia, destacan muchas cosas bonitas que Cristo ha hecho, pero no quieren nada con la ley. Son antinomianistas, es decir, están en contra de la ley de Dios. Y estos, pues, les hace falta que sus ojos sean abiertos. Por eso es que cuando usted verdaderamente se rinda al Señor y pida la iluminación de Él, el Espíritu Santo vendrá con todo, dándole el fruto de Él, que es todas las gracias que ya enumeramos, y le abrirá los ojos para que vea las maravillas que hay en la ley de Dios. Sí. Bueno, vamos a leer unos comentarios que nos da el Espíritu de Profecía en relación con este día tan especial como es el título del crecimiento en la gracia. ¿Qué dice, hermano Julio? Mensajes Selectos, tomo 1, página 396, nos dice que cuando nosotros contemplando hemos de llegar a ser transformados, y cuando meditemos en la perfección del modelo divino, desearemos llegar a ser plenamente transformados y renovados a la imagen de su pureza. Por fe, el Hijo de Dios se lleva a cabo por fe en el Hijo de Dios, dice, se lleva a cabo la transformación en el carácter, y el hijo de la ira llega a ser el Hijo de Dios. Pasa de muerte a vida, llega a ser espiritual y discierne las cosas espirituales. La sabiduría de Dios le ilumina la mente y contempla cosas maravillosas que provienen de la ley divina. Cuando un hombre es convertido por la verdad, prosigue la obra de transformación del carácter. Tiene una medida aumentada de entendimiento. Al convertirse en un hombre que obedece a Dios, tiene la mente de Cristo y la voluntad de Dios se convierte en su voluntad, nos dice Mensajes Selectos. Hermanos, es maravilloso de que nosotros no nos desanimemos, no lleguemos a pensar que no se puede, no lleguemos a pensar de que la norma es alta. Nosotros, nos dice el Espíritu de Profecía y la Biblia, que necesitamos contemplar a Jesús. Es la única manera de que nuestro carácter puede ser transformado, que veamos la perfección del modelo divino y que deseemos ser como Él. Él es puro, es amor, es bondad, mansedumbre, es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Y cuánta falta nos hace si nosotros meditamos como cristianos cuántos años tenemos en la iglesia ya y aún nuestro carácter no ha sido transformado. Cuántos años tenemos en la iglesia yendo cada sábado a la iglesia, participando de las actividades de la iglesia, y nuestra vida no ha sido transformada, nuestro carácter sigue igual, un carácter áspero, un carácter agrio, un carácter impaciente, un carácter que no refleja que Cristo nos ha transformado. Es
es porque necesitamos contemplarlo a Él, necesitamos contemplar a Jesús para que nuestra vida en verdad refleje la luz de Dios en nosotros. Me llama la atención en esta nota que el hermano Julio compartió con ustedes, lo que dice aquí: cuando un hombre, dice, es convertido por la verdad, prosigue la obra de transformación del carácter. Si tú y yo, hermano, hemos sido convertidos por la verdad, se tiene que ver ese desarrollo de transformación de carácter. ¿Cómo se va a lograr? Permitiendo al Espíritu Santo que venga en nosotros y coloque allí lo que ya leímos: el amor, la paciencia, la mansedumbre, la bondad, la fe y todo aquello que es fruto del Espíritu. Pero debemos nosotros, hermanos, avanzar en esto, y solo será, como decía el hermano Julio, dedicando tiempo a contemplar. Hermano Julio, cuando usted va por la calle o va por el jardín o va por cualquier lugar y usted contempla, ¿cuánto tiempo dedica a contemplar? Es hermoso, no me quiero ir de ahí. Eso. Por ejemplo, un paisaje precioso, una pradera, un río, una tarde soleada, un atardecer, un amanecer, eso es lindo y me quiero quedar allí contemplando todo el tiempo. Y es tan hermoso que usted pues sabe que se tiene que ir, y lo que hace es que mejor se toma unas fotos, ¿verdad? Se toma unas fotos allí y se lleva ese recuerdo. Pero vea usted que usted dedicó tiempo a la contemplación. Nosotros, mis hermanos, tenemos que también dedicar tiempo a la contemplación de Cristo. Y ese tiempo significa apartar tiempo diariamente para meditar en su palabra, estar con Él orando. Si nosotros no lo contemplamos, hermanos, no vamos a reflejar nada de lo que contemplemos. ¿Por qué? Porque no dedicamos tiempo para eso. Y a eso se debe la deficiencia de carácter que mostramos, porque no estamos dedicando tiempo a contemplar al modelo del carácter exacto. Por eso dice: cuando un hombre es convertido por la verdad, prosigue la obra de transformación del carácter, tiene una medida aumentada de entendimiento. Al convertirse en un hombre que obedece a Dios, tiene la mente de Cristo y la voluntad de Dios se convierte en su voluntad. Amén. ¡Qué tremendo! De lo que nos perdemos cuando no contemplamos. Mire cómo prácticamente la primera pregunta ha sido contestada. Cuando el corazón, dice, se rinde a Cristo y con oración le pide su iluminación, ¿qué cambio ocurre en el carácter? Bueno, vendrá el Espíritu Santo, dice Pablo, y colocará todo su fruto en el hombre. Amén. Abrirá los ojos, dice el Señor, del hombre, y contemplará las maravillas de la ley. Y Elena White dice: esto se logrará contemplando a Jesús cada día, y se desarrollará el carácter, porque el entendimiento va aumentándose y al punto llega el hombre que la mente de él es prácticamente dominada por la mente de Cristo, y la voluntad del hombre se convierte en la voluntad de Dios. Oh, hermanos, eso es crecer en la gracia. ¿Ya llegaste hasta allí? ¿Ya llegó usted hasta allí, hermano Julio? En eso estamos, cada día tenemos que nosotros contemplar al Maestro para ser igual a Él. Aún dijo Él que obras mayores haríamos si nosotros lo contemplamos a Él diariamente. Esto es cristianismo práctico y esto es crecer en la gracia. Pero, hermano Julio, ¿por qué el estudio sincero y la meditación en la Biblia y el espíritu de profecía son una clave importante para conseguir esto? O sea, en esto de crecer en la gracia, en esto de que el Espíritu Santo venga y coloque su fruto en nosotros, en esto de que contemplando el carácter de Jesús, lleguemos nosotros a mejorar nuestro carácter, a cambiar el carácter, a reflejar su carácter. En todo esto, ¿qué papel juega la Biblia y el espíritu de profecía? El salmista dice de que en el versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y son mis consejeros, tus testimonios. Abatidas del polvo está mi alma,
vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. No podemos nosotros crecer en la gracia si no dejamos tiempo para estudiar la palabra de Dios y para estudiar el espíritu de profecía, que es los testimonios, el testimonio de Jesucristo. El salmista David dijo de que las delicias de él son los testimonios, hablando de la ley, hablando de la palabra de Dios, y también son sus consejeros. Y hay un pasaje donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Interesante cómo los testimonios para David jugaban un papel importante. Los testimonios, pues, era lo que Dios había hablado a través de los profetas, de sus testigos. Todo lo que los profetas habían escrito eran los testimonios con los cuales David, dice, encontraba unos consejeros por excelencia y se deleitaba en ellos. Pero luego decía: y mi alma está pegada al polvo, vivifícame según tu palabra. Así que la palabra de Dios y los testimonios, o mejor dicho, la Biblia, cuando él hablaba de la palabra escrita en aquel tiempo, se refería, por supuesto, a toda, tanto la que estaba dada por Moisés como también a los testimonios, la que estaba dada por los profetas. Pero él decía: enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos y voy a hablar de tus maravillas. En otras palabras, la Biblia y el espíritu de profecía juegan un papel importante, hermanos, para que nosotros podamos llegar a crecer en esto que le llamamos la gracia en Cristo Jesús. Amén. Y nos dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 637. No solo los que rechazan los testimonios o albergan dudas con respecto a ellos están en terreno peligroso. Despreciar la luz es rechazarla. ¿Cómo entiende usted esto, hermano Julio? ¿Qué es esto de rechazar los testimonios o albergar dudas en cuanto a ellos? Es ignorarlos, no haciendo uso de los testimonios, no poniéndolos en práctica, no estudiándolos junto con la Biblia, diciendo que esos escritos ya no son inspirados. O sea, todo eso, o albergar dudas. ¿Es verdad que ella escribió esto? Hay muchas dudas en cuanto a los testimonios. Entonces ella dice que despreciar la luz es rechazarla. Una de las características de los ministerios de sostén propio, como este que nosotros por la gracia de Dios lideramos, es que apreciamos los testimonios. Y tal vez para nuestra audiencia quisiera ampliar un poquito este concepto. Cuando nosotros hablamos de los testimonios en términos adventistas, nos referimos a los escritos de la mensajera del Señor, Elena White. Para David los testimonios era lo que los profetas habían escrito. Nosotros hemos llegado a considerar que los escritos de la hermana Elena White también son testimonios, porque cuando se evalúa el espíritu de esta sierva, cómo habla y cómo le fueron reveladas las cosas, realmente encontramos en ella el verdadero don de profecía que Dios le dio. Y sus escritos son los testimonios que hoy nosotros estudiamos junto con la Biblia para crecer en esta gracia que es en Cristo Jesús. Ella decía: no solo los que rechazan los testimonios o albergan dudas con respecto a ellos están en terreno peligroso. Despreciar la luz es rechazarla. Es que, hermanos, hay una tendencia, sobre todo en estos tiempos, de no estudiar los testimonios. Hay mucho adventista que inclusive ni siquiera sabe la historia de Elena White, fundadora de la iglesia adventista y dotada por Dios del don de profecía. Muchos adventistas no conocen la historia de ella y ni mucho menos leen sus testimonios. Hay tristemente por parte de los pastores también
un rechazo hacia los testimonios. Es más, hasta recomiendan y dan indicaciones a los predicadores que resistan la tentación de llevar libros de Elena White al púlpito. Es decir, hay un rechazo hacia los testimonios. Otros dicen, no, esos son para leerlos en la casa, esos son para leerlos en grupitos pequeños, esos no son para citar largamente porciones de ellos en el púlpito. ¿Desde cuándo los hombres son los que nos van a decir lo que tenemos que hacer con lo que Dios ha inspirado? Esos hombres dicen eso porque rechazan los testimonios. Nunca le creas a un pastor ni le hagas caso cuando desde el púlpito te diga que no uses los testimonios para predicar de ellos en la iglesia. Oh, ten cuidado cuando un pastor te diga eso, porque es un hombre que sin duda, bajo el nombre falso del pastorado, te está guiando a la perdición. Los testimonios ayudan a entender la palabra de Dios. Los testimonios te guían a Jesús. Por eso quisiera decirle a todos los que nos miran, a los que nos oyen, crezcamos en la gracia, estudiando la Biblia y los testimonios dados por Dios a la sierva del Señor, Elena White. Por eso, hermano Julio, es que estudiamos esta lección de escuela sabática, Sí. diferente a la que estudia la mayoría de adventistas, porque esta viene solo con Biblia, más lo que los testimonios dicen. Y a algunos hermanos o hermanas que son nuevos y que nos están viendo en esto del el tema que estamos explicando, no es el tema en sí, pero yo quisiera compartir con ustedes una cita de Apocalipsis. Apocalipsis 19:10 nos dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El remanente de los últimos días tendrá la paciencia y la fe de Jesús. Y Apocalipsis nos dice de que la fe de que retienen el testimonio de Jesús, y que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es por eso que nosotros, usted puede buscar en el Apocalipsis 19:10 y encontrar esta cita preciosa. Está respaldada por la Biblia, y el remanente de los últimos días, desde 1844 hacia el final del tiempo, tendrá la Biblia como la norma de fe, de conducta, y también tendrá los testimonios. ¿Para qué? Dice el salmista David, que son mis consejeros, dice David. Exacto. David dice, en ellos los testimonios son mi delicia y también son mis consejeros. Así es. Bueno, veamos cómo los testimonios nos ayudan a crecer en la gracia, hermanos. Mire lo que está diciendo aquí, después de citar lo que el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, mire lo que dice más abajito. Mirando, dice, constantemente a Jesús, con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. Mire cómo los testimonios le guían a usted a Jesús. Los testimonios le están diciendo aquí, miren constantemente a Cristo con el ojo de la fe y van a ser fortalecidos. Así que, hermano y hermana, si te encuentras débil ahora por alguna prueba, por alguna cosa que te ha sucedido, por algo que está pasando en tu derredor, oh hermano, quita la mirada de eso y ponla en Cristo. Ponla en el Señor. Contémplalo. Contémplalo, porque dice que contemplándolo a Él vas a ser fortalecido. Dice que Dios se va a revelar de una manera preciosa a ti, que andes hambriento, que andes sediento. Ven a la palabra de Cristo y entonces hallarás que Cristo es un Salvador personal. Dice los testimonios que a medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. Hermanos, ¿cómo los testimonios no van en contra de la palabra de Dios? Nos mandan a leer la palabra, nos mandan a contemplar a Cristo.
Y digo los testimonios porque estoy leyendo de lo que ha sido escrito en el Deseado de todas las gentes. Páginas 355. Revelaciones de Ellen White acerca de lo que debe hacer el cristiano en relación con Cristo. ¿Qué más sigue diciendo, hermano Julio? Nos sigue diciendo, el Espíritu Santo viene al alma como consolador por el factor transformador de su gracia. La imagen de Dios se reproduce en el discípulo, viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que descendió del cielo. Amén. Y nos dice también el camino a Cristo. Los que hayan renacido en Cristo llevan el fruto del Espíritu. Dice, no vivirán más según la lujuria y el pecado, sino que por la fe en el Hijo de Dios andarán en sus pisadas, reflejarán su carácter y se purificarán a sí mismos, así como Él es puro. Las cosas que una vez odiaron ahora aman, y las que amaron una vez ahora las odian. Es una vida completamente diferente a la vida que llevaba antes. Aquello que para qué vas a ir a la iglesia, aquella oposición que tenía por seguir el camino del Señor, por llevar una Biblia en la mano. Ahora se deleita, ahora que es transformado, que ha contemplado a Cristo, ahora que camina en sus pisadas, ahora es una nueva persona, y eso que antes odiaba, ahora se ama en hacerlo, y lo que antes amaba, ahora odia todo lo que hacía. Es algo precioso lo que Dios hace en nuestra vida. Me llama la atención lo que dice los testimonios, el papel del Espíritu Santo en esto del desarrollo del carácter. Dice que viene al alma como consolador, y por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo, llegando a ser una nueva criatura. Amén. Que Dios nos ayude este día y permitamos al Espíritu Santo que ponga su fruto en nosotros, y que también nosotros cooperemos contemplando a Cristo para que podamos, hermanos, en el carácter ser transformados, reflejando el de Él y no el de nosotros. Solo el Espíritu Santo puede hacernos amor, mansos, pacientes, templados, bondadosos. Solo Él puede poner su fruto en nosotros, y eso sucederá cuando también nosotros dediquemos tiempo para contemplar al modelo Jesucristo. ¿Quieres cambiar de carácter? Ya no quieres ser más colérico, ya no quieres ser más así, triste, amargado, iracundo. sí, lleno de odio, lleno de rencor, ¿no? ¿Quieres cambiar? Hermano, hoy has aprendido que contemplando a Cristo lo vas a lograr, porque el Espíritu Santo vendrá a ti y colocará su fruto en ti. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, por esta lección. ¿Cuánto necesitamos, Señor, un cambio en nuestro carácter? ¿Cuánto necesitamos, Padre, ya no ser más como somos? Tristemente, Señor, con estos defectos, que lo único que hacen es hacer daño, entristecer a otros, alejar a otros de nosotros. Oh, Padre, ahora te rogamos que nos ayudes para que, entendiendo cómo se puede cambiar, no nos perdamos la bendición de dedicar tiempo a la contemplación, de apartar tiempo para pasárnosla contigo, contemplándote, mirando tus bondades, mirando tus virtudes. Y Padre, gracias porque tu Espíritu Santo está más que dispuesto a venir a nosotros y hacernos que estos cambios que tanto deberíamos tener sean reales. Oh Jesús, en esta hora te entregamos nuestra vida, nos rendimos a ti y suplicamos porque tu Santo Espíritu venga en nosotros, venga a nosotros, entre en nuestra vida, cambie nuestro carácter y reflejemos el tuyo. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.